Dios les bendiga, amados. Estamos aquí un rato para hablar con ustedes. Es que Dios me da unas directrices, unas direcciones. Y entonces pues hay que llevarlas a cabo. Miren, el tema de hoy es la profecía, desde todos los aspectos, escatológica y profecía per se. Vamos a hablar un poquitito sobre esto. Cuando yo soy una estudiosa de la escatología, pero yo no soy una experta en escatología. Eso yo se lo dejo a José Torraca, que ha sido mi maestro, a Abigail Rivera, que ha sido mi maestra también, de escuela bíblica, y José de universidad, de instituto. Esos dos son dos expertos. Y sé de otros más que son buenos. Lo que pasa es que en este tiempo escasea. En este tiempo escasea porque este es un tiempo del dormir de la iglesia. Y yo quiero, cuando nosotros tocamos estos temas, el alerta que yo le doy a la iglesia es que uno tiene que ser muy cuidadoso. Se lo digo a mis alumnos de escuela bíblica, cuando he tenido el privilegio de dar escuela bíblica. Eso es un privilegio. Cuando uno tiene la oportunidad de predicar, es un privilegio. Cuando Dios te da un ministerio, ya sea profético, ya sea cualquier tipo de ministerio evangelístico, pastorado, eso es un privilegio y hay que hacer buen uso del privilegio que Dios te da. Porque nosotros no estamos bregando con una tesis doctoral. No estamos bregando con un grupo de exégetas. Todo eso se va a acabar. La Biblia dice que todo eso va a pasar. Y dice la Biblia en 1 Corintios 13 que la profecía se acabará. Que se acabará todo, amados. Y lo único que va a mantenerse es el amor. Cuando usted trabaja para el Señor, nosotros tenemos que trabajar con amor. Con el cuidado y con el interés de que usted está bregando con unos seres por los cuales Cristo dio la vida. Yo no estoy bregando con Tito, el que mata puercos en Bayamón. Aunque Tito también se merece su oportunidad de salvación. Yo estoy bregando, amado, con la iglesia y con aquellos que han de ser salvos. La Biblia dice que hay del que le ponga tropiezo a uno de sus pequeñitos, que más le valiera que se amarrara una piedra al cuello y se tirara al fondo de la mar. Porque nosotros estamos bregando con vidas eternas. El que no quiere aceptar al Señor, ya él se hizo su mente, ya su mente está hecha. No quiere saber de Cristo. Punto, se acabó. Pero entre esas personas que están en el mundo, todavía hay gente que Dios sabe que se van a convertir. Y para esos nosotros estamos predicando la palabra. Y en esta hora el Señor ha puesto en mi corazón esto que les voy a decir. Cuando usted, primero que nada, cuando nosotros trabajamos la profecía escatológica sobre todas las cosas, usted tiene que tener mucho cuidado con que esa profecía yo no quiera, y lo he dicho muchas veces, y lo voy a seguir diciendo porque esta es la dirección que tengo del Espíritu Santo y la experiencia que he tenido en el Señor. Muchas veces nosotros vemos lo que está pasando y sabemos que eso concuerda con X o Y profecía y la queremos meter ahí a como dé lugar.
Pero todo esto hay que darlo con temor y con temblor. Y lo digo delante de Dios. Porque yo no soy nueva en esto. Yo no me convertí ayer, como le he dicho a ustedes. Yo llego estudiando desde que me convertí esta profecía escatológica. Yo no soy una experta. Porque para eso dejo a aquellos expertos, Benito Rodríguez, Marcelino Lamboy, Andrés Rosa. Esos eran unos expertos. Esos eran una gente que Dios... Y hay unos expertos que mencioné, José Torraca, Abigail Rivera, y hay otros, ¿verdad? Que Dios los está metiendo en esto. Pero la misma Abigail Rivera, que he hablado con ella, estamos de acuerdo con que estos puntos hay que tocarlos con mucho cuidado. Y hay cosas en las que yo no me atrevo a asegurar esto es esto. Porque tengo que tener mucho cuidado. Al fin y a la postre, ni los expertos ni los no expertos pueden obligar ni someter la palabra de Dios a la baqueta, porque esto no es así. El dueño de esa palabra es Dios. Esta palabra la escribió Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que tener sumo cuidado cómo yo utilizo esa palabra. Como bien dice la Biblia, que las operaciones de los ministerios y de los dones, el que opera todo eso es Dios Padre. Así que yo calladita me veo más bonita. Y cuando tengo que dar una profecía, porque el Señor así me preparó como profeta de Dios, la doy cuando sé que es de Dios, ¿verdad? El espíritu del profeta está sujeto al profeta, o sea que puede venir cualquier cosa rara en cualquier momento. Y como les he dicho, el único profeta del que habla la Biblia, que Cristo dijo que ninguna de sus palabras cayeron en la boca, que dijo el Señor, fue Samuel. Ok, lo dice la palabra. Quiero tratar este punto con mucho cuidado. Cuando estamos viendo, y voy a hablar ahora de los dolores de parto, estamos viendo los eventos proféticos suceder. No hay duda de eso. Jeremías 49, Ezequiel 38, Daniel 7, todos estos textos bíblicos y otros se ven en lontananza de que podrían estarse cumpliendo. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso, y como la que se tiene que enfrentar con Jesucristo soy yo, no es Pepe ni María. A mí no me importa si Pepe o María dicen lo contrario o se molestan por lo que yo vaya a decir, pero la que me voy a enfrentar con Jesucristo para darle cuenta de lo que yo hice con el ministerio que Él me dio es esta sierva, no es más nadie. Por lo tanto, yo voy a descargar mi responsabilidad. Y le digo a los hermanos que me están escuchando, como dijo Cristo, no os turbéis, porque aún no es el fin. ¿Ok? Eso es lo que dice el Señor. Dice, es necesario, dice el Señor en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ok? Por lo tanto, esto hay que decirlo bien claro. Vuelvo y le repito, la profecía escatológica está en las manos de Dios. Él es el que sabe el día y la hora de todas las cosas. Las cosas suceden cuando Él dice, no cuando fulano de tal, el doctor fulano de tal lo dice. No. Porque el doctor fulano de tal no es Dios. Por más siervo que sea del Señor. Dios nos esconde muchas veces cosas.
La iglesia no lo sabe todo. Por eso Dios levanta profetas. Porque la iglesia no lo sabe todo. Y aún el profeta y el siervo que Dios usa, por ejemplo en liberación, que tiene don de ciencia, solamente ve, le voy a decir esto, bien importante, un chispito de lo que Dios, del mundo espiritual que Dios te quiere mostrar. El problema es la soberbia. Y lo voy a decir bien claro. Nos tenemos que cuidar de la soberbia. Y como el jefe mío se llama Jesucristo, yo voy a hacer lo que mi jefe me dice. Hay que cuidarse de la altanería, de la soberbia, porque cuando empezamos a ver que Dios nos empieza a usar, se nos pega como una cosita. A todos nos puede pasar eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con administrar bien el don que Dios te ha dado a ti y el ministerio que Dios te ha dado. Hay que tener cuidado y hay que ser, ¿verdad? Hay que ver bien esa parábola de los talentos, que es una parábola que habla por sí sola. Además, hay que mirar bien la parábola de las 10 vírgenes. Y esa parábola de las 10 vírgenes nos dice que la iglesia ahora mismo está dormida. ¿Ok? Ok. Otro aspecto. Vuelvo y repito esto para entrar a Mateo 24 un momentito. Nosotros, a veces, dirigidos por el Espíritu Santo, podemos entender las Escrituras porque Él nos las revela, el Espíritu de Dios. ¿Ve? Y por cuanto el Espíritu de Dios nos revela las Escrituras, nosotros podemos ver, ¿verdad? Entender algunas cosas en la palabra, pero la palabra es más que lo que tú entiendes en ese momento, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que en el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? Y ese verbo vino a la tierra, o sea que Dios es la palabra, Cristo es la palabra. Por lo tanto, esta palabra se nos va revelando a nosotros y mientras más bajito usted esté y yo esté, mejor para nosotros. Ok. Vamos a Mateo 24. Hace ya varios años hay una escuela que se llama la Escuela Liberal. O yo le llamo liberal. No se llama así, ¿verdad? Y esta escuela liberal ha tergiversado la palabra y como no tiene espíritu, a veces no la entienden. El capítulo 24 de Mateo, estos estudiosos de hace ya unos cuantos años, yo recuerdo muchas interpretaciones que llegaron a la iglesia donde yo estaba, pues unas interpretaciones que no necesariamente cuadraban con la interpretación de muchos años de la iglesia de sana doctrina. Pero usted puede escuchar eso sin tener ningún problema. Esas cosas usted las tiene que escucharlas y tiene que pesarlas. Porque como yo le digo, y se lo repito de nuevo para que se lo trague bien tragado, usted ni yo somos los dueños de esta palabra. Nosotros somos unos que amamos al Señor, somos siervos. Y en su misericordia Dios nos da una oportunidad de trabajar con sus escrituras. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Ok, Mateo 24, esta escuela de liberales que yo les estoy hablando, decía que Mateo 24 completo es para los judíos. Ok, los judíos, primero que nada, esos primeros versos pueden alcanzar a los judíos en algún aspecto, pero los primeros versos son para la iglesia. Primero que nada le voy a decir esto. Los apóstoles están mencionados y explicados por Pablo como que son, primero, la primera piedra
angular es Cristo. Y luego, sobre Cristo, como se edificó, están los apóstoles. Los apóstoles son parte de la iglesia y Cristo también, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Los apóstoles, por eso es que, se malinterpreta lo de Pedro, ¿verdad? Pero los apóstoles, Pedro está ahí con los apóstoles, son parte de la edificación de esa iglesia. Lo dice Pablo, no tengo el texto ahora mismo, pero lo dice Pablo. Si alguien por ahí lo tiene, pues lo puede poner, no hay ningún problema. Ok. Cuando Cristo está trabajando con sus apóstoles, ya la iglesia está en acción. Por eso es que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, que es eso que Pedro ha dicho, porque la palabra Pedro no quiere decir piedra, sino piedrita. Eso que Pedro ha dicho, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que el Espíritu Santo se lo revela a Pedro y Pedro lo suelta, ¿verdad? Esa parte tan importante, el Señor le dice más adelante, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, Cristo es el Señor, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, Cristo, los discípulos ya eran iglesia. Cuando ellos le preguntan ahora de que se estableció con él, porque Cristo se fue. Cristo le dijo, esperen por un consolador. Y el consolador iba a dirigir esa iglesia porque Cristo se fue. No tenía en ese momento una dirección la iglesia. Pues tenían que esperar el consolador, que era el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos en Hechos número 2, la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, es el nacimiento. Cortaron la soga de la iglesia, pero cuando cortan la soga de un sitio ya lo tienen preparado. Cuando usted pone un restaurante y le corta la soga para inaugurarlo, ya el restaurante está puesto. Lo que le falta es la inauguración oficial. Cuando Cristo le habla a los discípulos en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, sobre ese discurso de los tiempos finales que el Señor da, el Señor le está hablando a ellos algo que está viendo la iglesia y que solo reconoce la iglesia, no Israel. ¿Ok? En Israel lo pueden reconocer los judíos mesiánicos, que muchos judíos mesiánicos no creen en el arrebatamiento, porque yo lo sigo a muchos de ellos. O creen en el arrebatamiento a mitad, o creen en el arrebatamiento al final, pero no todos creen en el arrebatamiento pre-tribulación. Cuando el Señor le está todas esas cosas históricas las tenemos que considerar. Cuando el Señor le está hablando a la iglesia ahí, o sea, a sus discípulos, le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo eso lo estamos viendo, no es de ahora, hace tiempo. Hace tiempo. Es más, antes de que Cristo viniera, ya habían unos cuantos llamándose Mesías, eso lo dice la historia. O sea, que ese aspecto no es solamente para Israel, esto es para la iglesia. La que está viendo esos acontecimientos y los está entendiendo en este momento es la iglesia de Jesucristo. No es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cree en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ese es el primer aspecto. Y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y por ahí el Señor sigue hablando de las cosas que están pasando ahora mismo. ¿Quién las está viendo? La iglesia. ¿A quién nos sirve de señal? A la iglesia, no a Israel. ¿Ok? Israel, aun cuando comiencen los 3 años y medio, Israel no conoce a Cristo. Mire, viene la semana 70 después del arrebatamiento. Perdone que dé este brinco, pero esto es importante. Esa semana 70 son 7 días de años. En esa semana 70 está dividida entre 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Verdad? Ok. ¿Qué sucede? Esos primeros 3 años y medio, que la escuela liberal dice que ese discurso es para los judíos en los 3 años y medio. Los judíos no conocen a Cristo. Los judíos no han recibido a Cristo. Y la iglesia que está allí, pues ya se quedó. Si hubo una iglesia en Israel, se quedaron. Muchos se van a levantar de los judíos mesiánicos, se van a levantar en el rapto. Porque hay judíos mesiánicos, pero eso llega como un 1%. La última vez que yo chequeé las estadísticas son un 1% de convertidos judíos. Un 1% entre una nación que tiene millones de personas. Bueno, entonces, le quiero decir, cuando nosotros estamos viendo este discurso que dice Jesucristo, esas primeras textos no pueden ser solamente para Israel, son también para la iglesia. Porque primero, eso nos está advirtiendo a nosotros de que viene, de que se acerca, de que estemos pendientes a las señales, que se acerca la venida del Señor. Y está en otros lugares bíblicos también, este aviso. ¿Ok? El Señor le habla de los dolores de parto, principio de dolores. Y creo que es en Marcos o en Lucas que dice, principios de dolores son estos. La mujer encinta, la que hemos parido, sabemos que los principios de dolores empiezan poco a poco. El parto se puede atrasar un día más, como me ha pasado a mí. Y yo no sé si más, pero un día más se puede atrasar el parto. Tú puedes estar con dolorcitos de parto, yo creo que varios días, con hincaíta. Por eso es que el Señor dice, no os turbéis. La que hemos parido entendemos eso, porque son principios de dolores. Cuando usted va a parir un macho, en el caso mío, no sé cuántas que me están escuchando saben, los dolores son en la espalda y empiezan suavecitos y van intensificándose poco a poco hasta que tú pares. Quiero hablarle del parto. Principio de dolores, ¿para qué parto? Para el parto de pecado, del mundo de pecado que estableció Satanás en esta tierra, su reinado de pecado. Porque él es el padre de mentira, dice el Señor. Él es el dueño de los que han escogido el pecado. Pues ese parto, ese principio de dolores va a parir ese mundo de pecado. Va a parir pecado. Y pecado no es nada más que el reino del anticristo con el diablo como padre y el falso profeta como prototipo de Espíritu Santo de Dios. Cuando pare es después de la gran tribulación. Yo sé que va a haber alguien por ahí que me va a salir, no, porque tú no sabes si la gran tribulación son 3 años después, que si esto, que si lo otro. Ok, eso yo se lo dejo a los teólogos y a los que les gusta discutir. Vamos a hablar de las cosas como son, en arroz y habichuela. Se tarde un mes el anticristo en salir, se tarde un año, se tarde un día, se tarde lo que sea. Inmediatamente que la iglesia es arrebatada, se fue la iglesia. Que muchos consideran, hay varias teorías,
y eso se lo dejo a los que saben, que puede ser la iglesia, como puede ser el Espíritu Santo, el que dice que está deteniendo la aparición de el anticristo, ¿verdad? Ok. Cuando la iglesia se levanta, el Espíritu Santo ha sido enviado para la iglesia. No es que no esté en el mundo, porque Dios es Dios y va a estar en todo sitio y el Espíritu Santo va a estar. Ahora, la dirección de la iglesia, el Espíritu Santo levantó la iglesia. Cristo nos vino a buscar. Nos fuimos. Se queda, el parto ya se dio. Escuche bien, el parto ya se dio. Ya no hay dolores más. Ahora parió un macho de 40 cabezas. ¿Ok? El pecado, dice la Biblia, engendra pecado. Y un abismo llama a otro abismo. Así que lo que se dio, lo que se da durante esa semana 70 es lo que el hombre que se le había dado la administración de la tierra le entregó a Satanás su vida. Pues él agarró ¿a quién va a agarrar aquí? Por eso es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la iglesia no le pertenece al maligno. La iglesia es hija de Dios. No podemos estar en la gran tribulación. Usted diga lo que usted le dé la gana. Pero la iglesia no puede pasar por la gran tribulación ni los primeros 3 años y medio. Tampoco. Ya aquí no va a estar la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Ni los 3 primeros años y medio tampoco. Ese es el problema cuando uno se mete a escudriñar, creyendo en su propio mente. Esto hay que dejarse dirigir por el Espíritu Santo, amado. Esto hay que entrar poco a poco en esta dirección por el Espíritu. Y la iglesia no puede estar aquí porque nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, la iglesia ya se ha levantado. Lo que se quede aquí en ese tiempo va a funcionar con el resto del capítulo 24. Y hay algunas partes que yo también me cuestiono, ¿sabe? Cuando veáis la abominación desoladora, ya ahí la iglesia se ha levantado. No es 1 más 1 son 2 y 2 más 1 es 3. No. Cójalo con calma. Los 3 primeros años y medio no son de importancia necesariamente para lo que va a acontecer. Porque esos 3 años y medio, el anticristo, que también está en la Biblia, esa información, el anticristo confirmará el pacto con muchos, dice la Biblia. Un pacto que se está dando ahora. Los pactos estos abrahámicos. Entiendo que esos son los pactos que se están dando ahora. Pero anticristo no va a hacer el pacto. Él va a confirmar el pacto. Y cuando el anticristo confirme el pacto, entonces él se va a sentar, esa es la abominación desoladora, en el templo que ayudó a los judíos en ese tiempo a levantar, y él va a decir, yo soy Dios y me tienen que adorar, porque eso es lo que Satanás siempre ha querido. Luego tenemos los 3 años y medio de gran tribulación. No es que los 3 años y medio primero no haya tribulación, amado.
porque dice la Biblia que va a haber tribulación. Es que cuando se lancen todos los juicios, va a ser en esos 3 últimos años y medio, porque eso no lo aguanta nadie. Esos juicios no los aguanta nadie, como dice Matías Narváez, en eso tiene razón. 7 años de juicio. 3 años y medio donde hay copas, hay trompetas, hay sellos, y esos juicios son terribles. Mueren. En la tierra mueren gente, y va a haber gente que se va a convertir. Todos esos cabezones que nunca creyeron en el arrebatamiento van a creer, pero van a tener que dar la cabeza, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que, amados, yo le pido de todo corazón que revise su teología, que revise su escuela de pensamiento, que ore, que se meta con Dios, que nos cuidemos, que nuestro interés es escapar, que escudriñemos la palabra y que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele. El Señor está a las puertas, esto se acabó. Y el Señor avisa, Cristo avisa, les avisó a los discípulos, me van a matar. Y ellos no querían creer, y estaban en la Lalandia. Me van a matar, me van a entregar a los del Sanedrín, los gentiles me van a matar y voy a volver a resucitar. Y nunca entendieron nada. Pues mira, aprenda y entienda. Deja que el Espíritu Santo lo dirija. Porque esta palabra no es los cómics de Daniel el Travieso. Esta palabra es la palabra de Dios. Y hay que respetarla y hay que cogerla con calma. Como decía un vecino que yo tenía. Hay que coger las cosas con calma. Y hay que orar y hay que meterse con Dios como nunca. Saludo a todos los que están ahí que no veo. Veo a él y veo a Rafael Quiñones. No sé si hay alguien más. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. A Naomi la veo por ahí, a Silvia y a Carlos, a Carlito y a Miriam Rodríguez. Dios les bendiga, les amo en el Señor. Un abrazo. Dios te bendiga, Eli.